¿Qué se necesita para cambiar el mundo? A veces, el precio es todo, incluso tu propia vida. Esta es la historia de Sigmund Freud, el hombre que inventó la terapia moderna y, en el proceso, se destruyó a sí mismo. Como en muchas historias, hay tres perspectivas sobre la vida de Freud. Está la historia que él mismo se contó, un hombre en misión de descifrar los misterios de la psique humana. Está la historia que otros contaron sobre él, un hombre perturbado, adicto a la cocaína y sexualmente pervertido, un lunático ahogado en un mar de sus propias teorías. Y luego está la verdad. Es un sábado en la pequeña comunidad de Hampstead, Inglaterra. Los exuberantes jardines de Masefield crean un escenario pintoresco para la tragedia que está a punto de suceder. Una figura exiliada yace en un diván, a pocos metros de lo que sería su legado, el diván psicoanalítico. Después de décadas de servicio a la neurología, los éxitos y fracasos recorren su mente mientras lentamente se desvanece hacia la oscuridad. Su respiración se hace más pesada. El daño causado por años de fumar cigarros lo ha alcanzado. El diagnóstico es cáncer de boca y no queda mucho tiempo. El dolor es extremo, pero este sufrimiento debe terminar a su manera. El médico, ya incapaz de soportar más súplicas, accede a la solicitud final de Freud, administrándole una dosis letal de morfina. La fecha es el 23 de septiembre de 1939. Sigmund Freud está muerto. La relación de la muerte con las grandes mentes es siempre cautivadora, a menudo trágica. Provoca una advertencia para aquellos que se atreven a buscarle sentido al vacío que es la vida. Para Freud, el giro irónico de la muerte llegó en un diván insignificante, a pasos de la encarnación de su obra de vida, un final que refleja el dolor que Marie Curie experimentó debido a la intoxicación por radiación, resultado de sus propios descubrimientos científicos. Aunque estos pioneros vivieron finales trágicos, hay un tono poético en sus destinos. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856, en una época en la que la religión definía a la sociedad. Freud vivió como un verdadero forastero, siendo judío en la ciudad católica de Freiberg, que ahora se llama Prerov, ubicada en la República Checa. Freud sintió la angustia mental de la alienación desde temprana edad, apartándose de la religión y abrazando el ateísmo, lo que lo distanció aún más de las personas cercanas a él. Freud tenía una postura muy crítica hacia la religión. Para él, era casi un síntoma de deseo de creer en algo como un padre perfecto que nos dijera qué hacer y nos castigara si no lo hacíamos. Realmente veía la religión como algo problemático. La familia de Freud era todo menos común. Su padre, Jacob, era un comerciante de lana que se había casado 2 veces. Su madre, Emily, era la segunda esposa de Jacob y 20 años más joven que él. Para cuando Freud nació, ya tenía un sobrino, John, que era 1 año mayor que él. Freud creció en un hogar con dinámicas poco convencionales, y su relación con su madre fue especialmente extraña. Estuvieron increíblemente unidos, algunos dirían demasiado unidos. Los roles familiares estaban difusos, y esa confusión parece haber dejado un impacto que marcó sus teorías posteriores sobre las relaciones familiares. Antes de Freud, cuando se trataba de enfermedades como la histeria, la depresión o la locura, lo que se veía eran manicomios, exorcismos, mesmerismo y cadenas, personas encerradas. Lo revolucionario de Freud fue decidir que iba a escuchar al paciente, y esa es la esencia del psicoanálisis. Freud, al mismo tiempo que desarrollaba su innovador enfoque de la psicoterapia, también se encontraba atrapado en las complejidades de su propia teoría, especialmente en su obsesión por la sexualidad. A lo largo de su carrera, desarrolló ideas que hoy en día nos parecen extremas o incluso problemáticas, como la teoría de la envidia del pene, que sugería que las mujeres sentían celos y resentimiento hacia los hombres debido a la ausencia de un pene, y el complejo de Edipo, que planteaba que los niños experimentan deseos inconscientes hacia sus madres y rivalizan con sus padres por su afecto. Estas ideas fueron enormemente controvertidas, y muchos contemporáneos de Freud la criticaron por su falta de evidencia y su visión reduccionista del comportamiento humano. Sin embargo, Freud se aferró a ellas, defendiendo que la sexualidad era la clave para comprender los deseos reprimidos y las motivaciones ocultas. A pesar de las críticas, estas teorías marcaron el comienzo de una nueva forma de pensar sobre la psicología y el desarrollo humano, dejando una huella indeleble en el psicoanálisis.
Freud insistió en que la mayoría de los trastornos psicológicos podían entenderse a través de la exploración de los deseos reprimidos y las experiencias infantiles. Aunque muchos de sus contemporáneos sintieron incómodos con sus teorías sobre la sexualidad y la moralidad, Freud creía que al comprender y abordar estos aspectos reprimidos, las personas podían sanar. Pero no todo fue solo controversia. Freud introdujo conceptos fundamentales en el campo de la psicología que aún perduran en la práctica terapéutica actual. Su énfasis en la importancia del inconsciente y los mecanismos de defensa, como la represión, sigue siendo una piedra angular en la terapia moderna. La idea de que nuestras experiencias, pensamientos y deseos reprimidos pueden resurgir de manera indirecta, como en los deslices freudianos o los sueños, cambió por completo la forma en que comprendemos la mente humana. Con su modelo estructural de la psique, que incluía el ello, el yo y el superyo, Freud nos ofreció una nueva forma de entender cómo interactúan las partes conflictivas de la personalidad humana. Aunque su modelo sigue siendo debatido, sigue siendo uno de los marcos más influyentes en la psicología. A pesar de sus éxitos, la carrera de Freud estuvo marcada por momentos en los que simplemente falló, no solo en el sentido teórico, sino también en la práctica. Estos fueron, en su mayoría, casos de arrogancia, donde creía terco que sabía más que todos los demás, abandonando los métodos científicos y confiando únicamente en su propia comprensión. Quizás lo más frustrante de algunas de sus ideas más controvertidas es que no eran completamente absurdas. Algunos preferirían pensar que despertaba diciendo tonterías, pero al rastrear su proceso de pensamiento, se pueden encontrar elementos valiosos en los escombros. En su libro de 1900, La interpretación de los sueños, Freud propuso la idea de que los sueños están vinculados a deseos ocultos y reprimidos, en lugar de ser historias aleatorias creadas por nuestro cerebro. Freud argumentó que los sueños tienen dos contenidos principales: el contenido manifiesto, que son las cosas que literalmente experimentamos en el sueño, y el contenido latente, que posee los significados simbólicos de esas experiencias. Así que, si en tu sueño ves una serpiente, eso es el contenido manifiesto, un reptil que sí sea. Pero si te preguntas por qué apareció esa serpiente, la verdad que descubres es latente. Esta latencia varía de persona a persona, pero según Freud, algunos símbolos tienen significados universales. En este caso, una serpiente a menudo simboliza un deseo sexual reprimido o una figura masculina en la vida del soñador. Los seres humanos llevan consigo un impulso innato hacia la muerte y la destrucción. El fin de toda la vida es la muerte, escribió Freud, conectándonos con un deseo reprimido por la no existencia. Este concepto es desconcertante por un par de razones. Lo propuso durante un periodo de extrema turbulencia a nivel global y en una etapa oscura de su propia vida. La Primera Guerra Mundial estaba en marcha y, al mismo tiempo, perdió a su hija Sophie, por lo que hay una buena razón para justificar la irracionalidad de la muerte como parte del inconsciente. Según Freud, la naturaleza humana está vinculada a dos fuerzas opuestas: Eros, el impulso vital, y Thanatos, el impulso hacia la muerte. Estas no eran solo ideas abstractas, eran las fuerzas fundamentales que moldeaban todo el comportamiento humano. El concepto central detrás de Thanatos suena sombrío, pero no es correcto definirlo como un deseo de muerte. La teoría se parece más a un impulso hacia la no existencia o un estado inorgánico. Thanatos también está arraigado en el concepto de la entropía, donde todos los sistemas tienden hacia un estado de desorden. Como seres humanos, la vida forma parte de un sistema y, por esa implicación, tenemos un deseo de regresar a la nada. Aunque Freud nunca usó las etiquetas Thanatos y Eros para definir estos impulsos, estos nombres se ajustan mejor a sus conceptos. Thanatos proviene de la mitología griega, personificando la muerte, una figura que entregaba las almas al inframundo. Eros proviene del dios griego del amor físico y el deseo, y de su nombre proviene la palabra erótico. Ahora bien, cómo se manifiesta este deseo depende de los comportamientos que hemos mostrado desde el inicio de la humanidad. La agresión, por ejemplo, se considera una expresión del impulso hacia la muerte, lo mismo que la autodestrucción, porque puede volverse hacia el interior, llevando al daño propio e incluso al suicidio. El impulso de muerte también está vinculado a la repetición. Freud teorizó que las personas sienten la necesidad de revivir y repetir traumas pasados. Por ejemplo, los soldados de la Primera Guerra Mundial a menudo revivían el combate en sus sueños.
Él creía que esto sucedía como un intento de dominar esos eventos. Existen conceptos basados en otras razones para encontrar traumas en nuestros sueños que desafían las teorías de Freud, como que el cerebro puede estar consolidando esos recuerdos traumáticos junto con un impulso de muerte. El Eros de Freud tiene también algunos elementos cuestionables. Eros es el impulso hacia la supervivencia, la reproducción y el placer. En su opinión, las dos fuerzas están en constante tensión, compitiendo por influir en nuestras acciones y propulsar gran parte de la experiencia humana. Sin embargo, el impulso vital sufre los mismos problemas que su contraparte, es extremadamente abstracto y carece de apoyo científico. También hay críticas hacia Thanatos, sobre todo por cómo puede interpretarse como una forma de incentivo al suicidio. A pesar de todo, hay algunos aspectos positivos en esta teoría freudiana. Por lo que vale, el concepto de Thanatos ofrece un marco para comprender algunos aspectos más autodestructivos o incluso agresivos de la naturaleza humana. Estas teorías controvertidas a menudo llevaron a conflictos dentro del círculo profesional de Freud. Algunos desacuerdos fueron más dolorosos que otros. La relación de Freud con Carl Jung, sin embargo, es de las más significativas. Entre todas las personas que Freud conoció, ninguna reflejó tanto su legado como Carl Jung. El libro La interpretación de los sueños de Freud despertó una fascinación en Jung, quien lo contactó en 1906. Los dos mantuvieron una reunión de 13 horas que dio inicio a una relación muy especial. Compartieron una dinámica de mentor y discípulo, y Freud solía referirse a Jung con cariño como su sucesor. Jung abrazó esta dinámica, escribiendo que deseaba disfrutar de su amistad como una relación de padre e hijo. Desafortunadamente, este periodo de paz nunca duró mucho. La tensión creció entre ellos cuando comenzaron a surgir diferencias ideológicas fundamentales. Específicamente, Jung se mostró conflictuado con el énfasis de Freud en que los impulsos sexuales eran centrales para el comportamiento. Para Jung, Freud cayó de su pedestal, y Freud no soportó que sus discípulos lo desafiaran de esa manera. En parte por esto, Jung desarrolló su propia psicología analítica, una corriente que presentó conceptos como los arquetipos, el inconsciente colectivo y la individuación. Al igual que Freud, las ideas de Jung siguen influyendo en la psicología hoy en día. La amistad de los dos pensadores terminó en 1913, tras una carta de Freud en la que propuso abandonar su relación personal por completo. Jung escribió en su diario: "Lo demás es silencio". Perdió algunas de sus conexiones profesionales más fuertes. Freud también sufrió enormemente con tragedias personales. La Primera Guerra Mundial demandó un alto precio en toda Europa, y para Freud el costo fue aterrador. Los tres hijos de Freud, Martin, Ernst y Oliver, lucharon en la guerra. Freud mismo fue muy crítico de este conflicto, condenando la hipocresía de las partes involucradas, pero las palabras de un académico no tuvieron mucho impacto en los poderes en juego. De todas las tragedias que le golpearon, la muerte de su hija Sophie por neumonía en 1920 fue la más devastadora. Esto llevó a Freud a explorar una comprensión más profunda del dolor. Anteriormente, él solía decirles a las personas que simplemente siguieran adelante con la vida, pero perder a un hijo tuvo un impacto profundo en él, hasta el punto de que desechó la idea de seguir adelante después de una pérdida. No fue el final de las tragedias de Freud. En 1923, su nieto Heinz también murió. Esto le afectó profundamente, y los que estaban cerca de él observaron que aquello le había matado algo por dentro. Los nazis también se convirtieron en un objetivo para Freud cuando ascendieron al poder en la década de 1930. No era un secreto que Freud fuera de origen judío, por lo que la opresión de los judíos durante ese periodo llevó finalmente a la persecución de su obra. En 1933, los nazis se encargaron de que se quemaran todos los escritos de Freud. Después de que Alemania tomara Austria en 1938, los nazis irrumpieron en su apartamento. Arrestaron a su hija Anne y la interrogaron durante varias horas. Fue entonces cuando la princesa Marie Bonaparte, una paciente de Freud, ayudó a su familia a huir a París y luego a Londres. Trágicamente, 4 de las hermanas de Freud no pudieron escapar de Austria y murieron en campos de concentración nazis. A lo largo de todo esto, hubo una constante en la vida de Freud: fumar. Prendió su primer cigarro cuando tenía 24 años, lo que dio inicio a una adicción al tabaco. Eventualmente,
cambió a los puros, llegando a consumir más de 20 al día. Como excusa para su hábito, Freud afirmaba que esto mejoraba su creatividad y productividad. Pero en 1923, los médicos descubrieron un tumor canceroso en su boca. Para salvarlo, tuvieron que extirparle gran parte de la mandíbula. Finalmente, su hábito de fumar lo llevó a más de 30 cirugías durante 16 años. Pero, como sabes, Freud no era de los que admiten estar equivocados, por lo que nunca dejó de fumar, incluso durante las cirugías. A diferencia de la cocaína, de la cual comenzó a alejarse durante la década de 1890, pero seguía usando para tratar migrañas y depresión, los puros llevaron a Freud a tomar una de sus decisiones más difíciles. En el verano de 1939, después de casi 2 décadas luchando contra el cáncer, Freud le pidió a su médico Max Schur que lo ayudara a terminar con su vida. Con el consentimiento de Anna Freud, la misma que era psicoanalista, el doctor le inyectó una dosis letal de morfina. Freud se desvaneció lentamente en un coma y murió poco después. Después de todo, la muerte de Freud fue indudablemente trágica, pero su historia está llena de momentos brillantes que eclipsan sus sombras más oscuras. Su trabajo sobre el inconsciente elevó nuestra comprensión del comportamiento humano, ayudando a descubrir los deseos ocultos que motivan nuestras elecciones. Gracias a sus teorías, los psicólogos encontraron un camino para tratar condiciones previamente incurables. Aunque sus teorías siguen generando debates intensos, no cabe duda de que Freud tiene un lugar fundamental en el psicoanálisis y su legado sigue siendo relevante hoy. Sus ideas se encuentran en películas, programas de televisión y literatura. En la vida cotidiana, el impacto de Freud es tangible, ya que la salud mental es más importante que nunca. Aunque muchos se pregunten si Freud sigue siendo relevante, su contribución al psicoanálisis, la psicoterapia y las terapias psicoanalíticas sigue viva. Hoy en día, la sociedad busca soluciones rápidas, pero la sanación profunda requiere tiempo, compromiso y el trabajo que Freud inició. La pasión y la lucha por alcanzar el éxito nos siguen recordando lo que somos capaces de lograr, pero también hay un recordatorio en su historia. En lo más alto del éxito, siempre hay un abismo de oscuridad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por la vida y el legado de Sigmund Freud. Su obra nos desafía, nos inspira y, sobre todo, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Si este video despertó tu curiosidad, te dejó pensando o simplemente te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, entonces cumplió su propósito. Te invito a suscribirte, a dejar tu opinión en los comentarios y a compartir este contenido con quienes también buscan comprender el alma humana. Nos vemos muy pronto en otro viaje al fondo de la mente.